Bueno, ¿cómo están? Les voy a contar acá un poquito cómo desarrollar los modelos de motor de corriente continua. Para eso sería bueno que hayan mirado los videos en donde estos dos, o algún otro, ¿sí? Pero se cuenta un poquito el cómo funciona un motor de corriente continua. Así que si todavía no lo vieron, les propongo que corten este video, vayan a verlo y después eh, sigan con este, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos un motor de corriente continua, la parte medio esquemático. Esta sería la parte eléctrica de armadura. Esta sería el circuito, digamos que, o los imanes o la corriente, el circuito que genera el campo magnético. Y esta sería la parte rotora, la parte que gira. Entonces, el campo magnético constante está generado por esta corriente o por los imanes, y con él va a interactuar el otro campo, el que va a generar esta corriente, esta de armadura. La entrada al sistema es la tensión eléctrica esta, UA, que va a ser una tensión constante. Por esa tensión va a circular la corriente de armadura y, dado que es constante, la corriente también va a tender a establecerse en un valor constante, pero bueno, puede tener un comportamiento transitorio inicialmente. La interacción entre los dos campos, el generado por la IF y por las dos corrientes, genera la cúpula motora, es decir, genera la fuerza esta que va aplicada al eje, va a hacer que el eje gire. Y un modelo bastante razonable o adecuado, ¿sí? Simple, es decir que es proporcional a la corriente de armadura, ¿sí? La constante esta de proporcionalidad tiene en cuenta cosas como, por ejemplo, la cantidad de espiras que tiene el circuito, si hay un entrehierro de algún material, la permeabilidad magnética de ese material, la disposición de las espiras, ¿sí? Tiene que ver un poco con la geometría y cómo está construida. El giro del motor, o sea, por un lado tenemos este torque impulsor, pero por otro lado, además, a medida que va girando, hay un efecto de rozamiento. Y en general, una buena aproximación también es suponer que este roce es proporcional a la velocidad, a través del coeficiente de rozamiento. Y bueno, la ecuación de la parte mecánica del motor se puede obtener directamente usando la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es para elementos rotacionales. Momento de inercia por la aceleración angular es igual a la suma de los torques aplicados, ¿sí? Entonces acá tenemos la velocidad angular, en general se denomina alfa o a, pero bueno, como nos interesa trabajar con la velocidad de rotación, la vamos a poner en función de la velocidad, es decir, la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular. J es el momento de inercia, y después son los tres torques de estos dos de los que hablamos, el impulsor de la armadura, el de rozamiento, y en caso de que hubiese alguna carga conectada al motor, hay que considerarla en esta ecuación. Por ahora no la vamos a considerar. Esta es la ecuación de la parte mecánica. El motor eléctrico, de corriente continua, tiene dos partes, ¿sí? La parte eléctrica y la parte mecánica. Entonces, la parte mecánica ya la tenemos, ahora vamos a ver obtener la eléctrica. Y para eso lo que vamos a tener que tener en cuenta es que el giro del motor va a hacer que, va a interactuar con la parte física, digamos, del rotor, va a interactuar con la parte eléctrica, ¿sí? Va a afectarla. Entonces lo que hace es genera una caída de tensión, que es la fuerza contraelectromotriz, que es una tensión eléctrica, ¿sí? Que va en contra de la corriente, ¿sí? Y también una manera adecuada, simple, ¿sí? De modelarla, bastante adecuada, ¿sí? Es proporcional a la velocidad de giro. Obviamente tendrá las unidades adecuadas para que esto sea una tensión eléctrica. Bueno, el circuito de armadura entonces lo hacemos directamente con las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Tenemos, digamos, uno podría considerar otras cosas, pero en general con esto de considerar la parte resistiva, la parte de inductancia del circuito y la caída por la fuerza contraelectromotriz es suficiente en general. Así que tenemos esta ecuación, ¿sí? La caída, la tensión a la entrada es igual a la suma de la fuerza contraelectromotriz, ¿sí? La tensión que cae acá en
en la inductancia, que por la ley de Lorentz es proporcional a la derivada de la corriente que circula y a la inductancia de LA, y la caída o la tensión que cae en esta resistencia, que es proporcional a la resistencia y a la corriente. Y esta es la ecuación eléctrica del motor, ¿sí? Con estas dos ecuaciones ya tenemos un modelo en ecuaciones diferenciales de este sistema, ¿sí? Es un modelo que está formado por dos ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? No es el único, ¿sí? O sea, hay otras maneras. Uno podría, jugando con esto, elegir variables que no tengan sentido físico y plantear una ecuación o más, ¿sí? Siempre, digamos, sabemos, digamos, se ve de acá, que las dos dinámicas importantes, que hay dos dinámicas importantes, ¿sí? Hay dos derivadas, ¿sí? Hay dos elementos que acumulan energía, ¿sí? Una posibilidad sería esto que está explicado acá abajo. Si alguno tiene ganas de probarla y le surgen dudas, me la puede preguntar, ¿sí? Pero lo que apunta a convertir estas dos ecuaciones, ese procedimiento para convertir estas dos ecuaciones en una única ecuación, despejando la corriente de armadura de la ecuación de arriba y reemplazándola en la de abajo, ¿sí? En la 2. Como también aparece la derivada de la corriente, lo que va a haber que hacer es despejar la corriente de la ecuación 1 para reemplazarla, pero además esa misma derivarla, ¿sí? Y al derivarla nos va a quedar en función de omega punto y omega 2 puntos. Es decir, la primera, si miramos acá, al derivar esto nos va a quedar la segunda derivada de omega, la primera derivada de la corriente y la primera derivada de omega, ¿sí? Y ahí despejamos la i a punto para poner acá. Bueno, eso nos va a quedar, nos va a transformar este conjunto de dos ecuaciones en una única ecuación, ¿sí? Pasamos de tener dos de primer orden, o sea, cada una con una derivada, a una ecuación con una derivada hasta el segundo orden. Perdón, ese es un modelo completamente válido y ¿sí? Es otra manera de describirlo con ecuaciones diferenciales. La información que llevan es la misma. Bueno, vamos a tratar de seguir un poco adelante y para eso vamos a ver, por ejemplo, si el sistema es lit, ¿sí? Entonces vamos a ver término a término, ¿sí? Hacemos la separación en términos, vemos que en cada uno de todos los términos aparece una única de las señales, ¿sí? del circuito, que bueno, por cómo nos quedó, porque está fácil ver, tenemos la velocidad angular, la corriente de armadura y la entrada, ¿sí? al circuito. Bueno, además en cada término hay una única señal, ninguna está afectada en ninguna operación no lineal, solamente hay derivadas que son lineales, ¿sí? La de la corriente y la de la omega, la de la velocidad. Y después en cada uno hay un coeficiente y los coeficientes estos son constantes, ¿sí? Así que el sistema es lineal y además invariante en el tiempo. Entonces, las ecuaciones de estado que hallemos, ¿sí? Que las podíamos hallar para un sistema no lineal, pero las que vamos a hallar ahora, como es slit, va a ser de matrices constantes. Vamos a tener la matriz A, B, C y D. Y además, como el sistema es slit, vamos a poder encontrar una función de transferencia. Si no lo era, no podíamos. Entonces, vamos con las ecuaciones de estado, ¿sí? Vamos a partir de esta ecuación mecánica y la eléctrica, y es un poco inmediato si elegimos adecuadamente las variables de estado, ¿sí? Tenemos que la tensión, bueno, la entrada y la salida es la velocidad de rotación, que es lo que dijimos al principio que nos interesaba, o al menos yo dije eso, ¿sí? Como estados, si elegimos la velocidad de rotación y la corriente de armadura, es muy inmediato encontrar esto. Fíjense, porque las dos ecuaciones que tenemos, en la primera está cómo varía el primer estado, la velocidad angular, y en la segunda está cómo varía el segundo estado, que es la corriente. Y lo único que hay, cada una de esas derivadas está descrita en función de los otros estados y la entrada, ¿sí? Así que ya prácticamente lo único que habría que hacer es reescribir esas dos ecuaciones, despejar y escribir en forma matricial, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero fue despejar de arriba, ¿sí? Las dos derivadas de los estados que hemos visto, y ahora lo que hay que hacer es plasmar esto de manera matricial. Esto lo puse así a propósito, en vez de puse directamente x1 y x2 puntos, ¿sí? En vez de estos dos, para que hagan un poco el ejercicio de pensar qué elemento va en cada elemento, ¿sí? Pero recuerden que esto es omega punto, esto es
y A punto. Esto es omega, y X2 es la corriente. Entonces, vamos a ver la primera ecuación, que es X1 punto, que es omega punto. Y se obtiene como la primera fila de la matriz A multiplicada por el vector X más el primer elemento de B por U. ¿Sí? Como en la ecuación no aparece U, el elemento que va acá es 0. ¿Sí? Y en la primera fila lo que tenemos que ver es el coeficiente que aparece multiplicando en omega punto a la ecuación, a la variable omega, es decir, menos b, vamos a la primera ecuación, menos b sobre j. ¿Sí? Tenemos esta ecuación, menos b sobre j, va multiplicando b. ¿Y qué coeficiente aparece en la ecuación de omega punto multiplicando la corriente de armadura? Bueno, miramos acá, es kt sobre j, y ese es este elemento, ¿sí? Que al hacer este producto me va a quedar este por x1 más este por x2. ¿Sí? Bueno, y así armamos el segundo renglón, y después lo que vemos es la salida. ¿Sí? La salida es directamente el primer estado. ¿Sí? Así que tenemos el primer estado sí, el segundo no. Es 1, 0, multiplicado por el vector de estados. ¿Sí? Es la manera simplificada de poner el vector de estados. Bien. Bueno, acá tenemos el modelo en ecuaciones de estado. Vamos con la función de transferencia. Acá también se puede partir de la ecuación única de 2, donde aparecen las dos derivadas de la omega, que no la vimos, pero les propuse que la podían hacer. Se puede partir del modelo en ecuaciones de estado, en variables de estado. Se puede encontrar la función de transferencia de manera matricial, eso lo vamos a ver en la clase. Y otra es a partir de estas dos ecuaciones. Yo voy a trabajar así. A mí, en general, me parece más fácil, eso lo tendrán que ver ustedes, pasar todo al dominio de Laplace y trabajar directamente en Laplace, en vez de andar despejando en el tiempo. Y después transformar. Entonces, vamos a Laplace, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es transformar todo por propiedades para ponerlo en función de las variables, las transformadas de las variables que nos interesan. La de omega, la de la corriente y la de la entrada. La relación que queremos es esta, omega, que es la salida, sobre la transformada de la entrada. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esta IA? Bueno, IA es un estado intermedio. ¿Sí? Hice la transformada de las dos ecuaciones de arriba. ¿Sí? Entonces, por propiedades, J por la transformada de omega punto, que era S por la transformada de omega menos la condición inicial. ¿Sí? Y así transformamos término a término. ¿Qué hacemos después para encontrar la función de transferencia? Tenemos que considerar que las condiciones iniciales son nulas. ¿Por qué hice todo este camino? Bueno, porque si nosotros quisiésemos resolver directamente, no encontrar la función de transferencia, sino resolver este sistema, no tenemos que olvidarnos que la condición inicial importa. ¿Sí? La función de transferencia nos va a servir para encontrar un modelo, ¿sí? Y ese modelo asume que las condiciones iniciales son nulas, no tiene en cuenta esa parte. Bueno, esto era lo que iba a decir antes, ¿sí? IA es una variable interna, no aparece en la función de transferencia, entonces lo que vamos a tener que hacer es trabajar con estas dos ecuaciones para despejarla y que no aparezca, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente hay maneras de trabajarla, por despeje, por igualación, por sumatorias y restas, siempre odié ese método, pero bueno, despejé de la primera la corriente, y en la segunda lo que hice simplemente fue unir, fíjense que acá está este término, que le da por ese, y acá está la resistencia, así que lo único que hice fue sacar el factor común. Y después reemplacé. Bueno, y despejé. Entonces acá ya obtenemos la función de transferencia que estábamos buscando. ¿Sí? Fíjense que, así como teníamos dos variables derivadas, de dos ecuaciones con primeras derivadas, de dos variables distintas, es decir, tenemos dos elementos que acumulan energía, el modelo de estados tiene dos elementos, ¿sí? Dos variables de estado, bueno, la G tiene un denominador cuadrático, es decir, va a tener dos polos. ¿Sí? Esa es información que tienen los modelos sobre el sistema y que son, digamos, las cosas que nos interesa ver. Bueno, acá lo que hice fue, lo escribí en forma de polinomio directamente, o sea, hice la distributiva.
Y vamos a una cosita más. Un ejemplo con valores. Acá le di valores de un motor real, chiquito, muy chiquito, pero para que vean numéricamente cómo es, ¿sí? Lo que vamos a ver es siempre pensando, vamos a ver los dos valores, pensando que este modelo es lineal, varían con el tiempo. Acá reemplacé, vean, matriz A por X más B por U, la matriz C directamente no tenía valores, y la función de transferencia. Y acá está lo que les comentaba, lo de las dimensiones y los valores. Bueno, si calculan los autovalores de la matriz A, ¿sí?, de esta matriz, les da los mismos valores que los polos de la función de transferencia, ¿sí? Eso tiene que ver con la dinámica propia del sistema, es decir, de qué manera es capaz de responder el sistema ante una excitación. En este caso la excitación sería la tensión de entrada, ¿sí? Pero la forma en la que responden, la velocidad con la que responden, ¿sí?, la respuesta dinámica tiene que ver con esa información. Los autovalores de la matriz A y los polos. Bueno, vamos a ver una cosita más y ya terminamos. ¿Qué pasaba si en vez de interesarnos la velocidad de giro, nos interesaba la posición angular? Saber, digamos, cómo va evolucionando la posición angular. Por alguna cosa que querríamos hacer con este motor. Entonces, vamos a ver dos opciones. Una es, si nosotros ya sabíamos, ya tenemos todos los modelos planteados de la tensión de entrada, a la velocidad de rotación, agregamos esta información que sabemos que la posición angular es la derivada de la velocidad de rotación. Entonces, pasamos a Laplace, considerando nulas las condiciones iniciales, nada de eso, ¿sí? Y tenemos esta relación. Es decir, lo que estaríamos pensando es, hasta ahora teníamos este primer bloque, ¿sí? Entraba la tensión de armadura, salía la velocidad de rotación. Y ahora lo que hacemos es agregamos un bloque más, hacia una cuenta más, digamos, un proceso más, que es una integración, ¿sí? Debe integrarse la velocidad angular para obtener la θ, ¿sí? Esto es un diagrama en bloque, pero sería lo que vamos a usar, una herramienta útil para ver cómo se relacionan estas variables. Y lo que nos interesa ahora es hallar la función de transferencia completa, ¿sí?, esta G2. Bueno, esto es fácil de hacerlo, ¿sí? Si se fijan acá, vamos siguiendo este camino. ¿De dónde viene θ? Bueno, es esta variable, la velocidad angular, multiplicada, integrada, ¿sí?, pasada por este bloque. Es decir, omega de S por la función de transferencia del segundo bloque, que es 1 sobre S, ¿sí? ¿Y quién es omega? Y bueno, es la tensión de entrada pasada por el bloque G. Es decir, así ya nos queda muy a la vista qué forma tiene G2, ¿sí? Es esto, ¿sí?, si despejamos. Es decir, despejamos θ y UA. Bueno, esta sería la opción 1, es decir, usar lo que ya sabemos. La otra es plantear desde el inicio, de vuelta, todas las ecuaciones, ¿sí? Si al principio hubiésemos planteado las ecuaciones mecánicas, podríamos haber hecho dos cosas. Yo opté por esta para no, digamos, complicar tanto la cuenta, pero uno podría, en vez de acá, haber usado omega, y omega, podría haber usado directamente θ, derivada dos veces, de θ punto punto, y acá usado θ punto, ¿sí? Entonces directamente sería lo mismo que meter esta ecuación acá adentro, ¿sí? Pero bueno, uno puede plantearlo también como estas dos ecuaciones. A la hora de plantear el modelo de estados nos queda más cómodo plantear todas ecuaciones de primer orden, porque ya es medio inmediato. La ecuación eléctrica queda igual, ¿sí?, salvo que, bueno, si hubiésemos elegido hacer todo en θ y no involucrar omega en ninguna expresión, hubiésemos tenido que poner acá θ punto. Y bueno, de vuelta, está cómodo elegir los estados físicos, ¿sí?, estos que tienen sentido físico, es decir, la posición angular, la velocidad angular, la corriente eléctrica y demás, porque los tenemos plasmados en las ecuaciones físicas, ¿sí? Uno podría encontrar otra, o sea, una combinación que no tenga mucho que ver con nada, pero porque matemáticamente me sirve para hacer alguna cuenta. Bueno, plasmando estas tres, la 1, 2 y 3, en forma matricial, como hicimos antes, nos quedaría de esta forma, ¿sí? La escribí para que la tengan. Se puede hacer de las dos maneras. Si uno, digamos, si de una yo les hubiese dicho que encuentren la posición angular, en vez de que nos interesaba la posición angular, en vez de la velocidad angular, hubiésemos venido por este camino, ¿sí? Bueno,
Y así también podemos plantear la función de transferencia, etcétera, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente un comentario, ¿sí? Acá están las funciones de transferencia de tensión a velocidad, y acá la función de transferencia de tensión a posición, ¿sí? Que si se acuerdan, agregaba este polo en el origen, el sistema original. Y eso simplemente quería destacar, que el poner elementos en cascada lo que hace es agrega dinámicas al sistema, ¿sí? No es que las deforma, no es que cambia los polos de lugar, nada, o sea, poner en cascada uno a continuación de otro y mirar de una punta a la otra, lo que vamos a tener es toda la misma dinámica y dinámica agregada, ¿sí? Es decir, se agregó acá el polo en cero. Bueno, eso sería todo lo que les quería contar.